Lo ha dicho muy bien. Streaming, usted y en otra parte nos quiere escuchar por Planeta Vox. Así, hoy me ¿Cómo andas hoy? A la hora del té, mi nombre, sientas en su casa. ¿Cómo está? Lo saludo yo. Ok. General, ¿cómo? Viene de viaje, me cuenta. Venía de la zona oriental. ¿Qué andaba? Sí, yo sé dónde andaba. Conozco a Dan Lee y me conoce también, Carlos. Hoy vamos a platicar Vázquez Velázquez sobre de su vida. Queremos que se relaje. Hoy los jóvenes lo escuchan. Un programa bien así con... Sí, esto es una patos, quítele, ¿quieres? Catherine, le tenés que conseguir. Sigo yo con mi colección de aspirantes a la presidencia, el de Xiomara Castro. Y me comandamos. Y el otro año ya no pienso bien. Hay un blin blin con cada uno. General, hoy vamos a presentar los militares, así como bien, así como, ¿entendés? Como que siempre están así firmes. La gente se pregunta qué hace en sus tiempos libres. Me vas que dice, ay, hoy quiero divertir. ¿Qué hace cuando se quiere relajar? Libre. Ajá. Pero imaginemos así bonitos. Antes. Mire, yo le voy a decir, trabajo. Yo los fines de semana, nosotros tenemos un poco con mi esposa, vamos a trabajar allá, ¿verdad? Tratando de producir, estamos también con lo que son malangas, trabajamos con calabazas, con ganadería, con derivados en el campo. Usted tiene una hacienda. Una empresa familiar agroindustrial, es de todas, vamos a trabajar a ellos hoy. Y así que viajo a Olancho los fines de semana. Y entonces aprovechamos también montar a caballo, lados ahí en el campo, caminar también, física. A pesar de que ya no es ayer domingo, que como ayer fue feria, fue domingo doble. Maratón de las Fuerzas Armadas. Ajá, correcto. Se ve no hace los 42 ni los 21, 5 hace todavía. Si la gimnasia lo mantiene. Con vos, Fernando. Sí, o sea, ahora, una cosa, no quiero... pero con su familia, porque uno dice... Sí, todo el mundo. ¿Cuántos hijos tiene? 5 hijos, ¿no? 5 hijos. 5. Usted enojado. O sea, dije que no sé qué, que andaba a dormir. 10 pechadas. ¿Cómo? Más que mi esposa, no. O sea, más general. Normalmente... En la cosa, ¿verdad? Y hay que... Ella es del hogar. O sea, que ella lo regaña a usted. Vaya, Romeo, 20 cuclillas. No. Ahí está. Pregunta es, ¿vos sos enojado, Carlos? Es así porque vivís solo. Vivo solo, con la licuadora. Sí, mejor y le das la tostadora. No, de nada me sirve. Pero la verdad que no podemos... que hay flexibilidad. Confusión, la gente cree que estar todo el tiempo, como lo mira, un ogro. No. Corriente. Seres humanos, corazón. Lo que pasa es diferente porque nos forman el carácter sobre la base del trolling, sobre la base de mucha disciplina. Usted cuando fue a ser militar, usted está saliendo del cine en Plaza y no ir pues de regreso, ¿no? Preguntaron. Correcto. Yo lo veo buena pregunta. Yo lo veo como una oportunidad. Había diferentes escuelas, porque estaba la escuela agrícola, la academia militar y habían como la SNACIFOR que daban bastantes becas en toda. Y en 1969 fue... yo salí de plan básico a la edad de 15 años, entonces, y la escuela de agricultura, porque también me gusta, y de repente exámenes, pues yo trabajaba, ya siempre estuve trabajando en el campo, trabajábamos también y trabajábamos con la madera. En ese momento estaba saliendo el anuncio, que era escuela militar en ese entonces, examen de admisión, con un poco de dificultad, porque el niño y las 5 de estatura no llegaba todavía. Güey, ahí lo vamos a estirar a la Francisco Morazán, 73, venía con una, y por otro lado traía una maleta también, ¿verdad? Me vino una de mi hermano mayor, de mi mamá, porque era la primera vez, y sabía que... Y yo vine a la escuela militar, había entonces, porque veníamos de pueblo, uno viene de pueblo, lo discriminan, de Iguatepec. ¿Usted nació? Y sin embargo, la primera pregunta que me hicieron ahí es hacer aquí recluta, yo vengo a hacer genial. Y no como el del Pilar, ¿no? Entonces todavía me miente muy enojado, muy molesto, pueblerino, que va. Pero yo mantuve que eso es lo importante. Y uno, que es el que lo guía a uno, mantiene la ruta y hay muchos sacrificios, dificultades en usar muchos obstáculos, mucha capacitación por todos lados, en la frontera, estudiando en la universidad, en universidades en el extranjero, en muchas capacitaciones, pasarlas. Y llegamos nosotros a la meta y llegar a ocupar la primera posición. Una cosa, usted le va a un militar económica, usted tiene billete. Mira a Romeo Vázquez en una mansión de lujos, es millonario, que lo soba y un... ¿Cómo es? Obvio que no se va a quedar viviendo, bueno, que hay que crecer. Recordar que es todo sueño de todo. A veces me cuentan mucho por general sacrifican tanto para graduar, salen a pagar un poquitito de dinero. La gracia entonces, ¿cuál es el sacrificio? Entonces, uno va creciendo, ascendiendo a los grados de subteniente cuando se gradúan. Pero después también ir ascendiendo al teniente, aumentando sus sueldos también, vamos dentro de la carrera militar. Pero yo, general rico, millonario, o menos, ahí me andan llamando. Lo normal que ha tenido uno, y también otra cosa, yo me dediqué a la carrera militar en el campo porque
tuve la buena inversión de casar mujer olanchana y terratenientes de muchas tierras. Entonces había que ir había que ir a trabajar allá, de casarme con una, donde también mi suegro, yo veo que los militares no, poco, hay que trabajar también afuera. Esto era capitán. Y con los conocimientos de carrera militar, en lo que es también la disciplina, trabajando con nosotros, nuestra propia, como comerciante individual, creamos una empresa creciendo a medida que fue pasando todo, pero de socios, todo, mi esposa, y empezamos a trabajar. Ellos tenían tierras, tenían ganas, había que darle el concepto. Es lo mismo que yo quiero hacer con los voluntariados y hacer crecer a las personas, como en nosotros en Olancho. Ahora, pero ahorita, bueno, sí, le pregunto, general, usted quiere decirme, mira, Carlos, yo a 1.500, no hemos hecho a todos los que han venido. Estoy llegando de gira y normalmente allá tienen que apoyar a las personas. Anda, Piluy, vengo de una... Pedimos que nos enseñe la billetera, nos enseña. Vamos a ver la billetera, Velázquez. Ya, vamos. Al día del padre. Que Sí, llena de tarjetas. Más. Está en el papel. Es que yo le digo que más de eso, usted sabe que en la cartera, en delincuencia como estaba, no puede dinero en la cartera. Correcto. Le llevan todo. Así es que sí, mejor andar solo con las tarjetas de... Algo, pero sí, una buena pregunta también. A ver. ¿Ha saltado alguna vez en su vida? Uy, acá tenemos un premio para Carlos. Bueno, porque de repente es como nadie asalta Ramos. Sí, para el general de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo fue la última vez? O si no lo han asaltado. Han asaltado 8 veces. No, a mí no me han asaltado, sino conmigo el otro día en el estadio le robaron. Estábamos metidos en la bolsa. Estamos en el partido de la gente. Todos los que estaban conmigo, yo lo andaba en la bolsa, así que esa suerte, pero sí, estamos pasando por una situación conflictiva sobre... General, una cosa, gente también dice, los militares que siempre están firmes y esto. Romeo Vázquez Velázquez ha tenido alguna vez, o sea, un trago, si se toma, si alguna vez fumó, algún vicio que... Fumaba. Me acuerdo que íbamos de cadete, para eso nos poníamos el cigarro, era prohibido fumar, ¿verdad? Por la fumada, pero otro Tegucigalpa, que ya era los cigarros, me enseñó algo también ya, ¿verdad? Normalmente no soy bien tan buen bebedor. En reuniones una pierna en la Fuerza Armada. No te Juan Carlos Pineda y bien famoso que esta vida. Sí, pero esta vida borrachosa, entonces demostrar la hombría, va a ser valiente, así como también va a ser valiente cuando vaya a hacerle frente a una crisis. Usted es militar de la rama, está un poco ignorante, no preguntar. Tonto es no preguntar. Está hay 3 ramas de la naval, Ejército. y el ejército. Yo soy del ejército. Y dentro del ejército soy... Esos son de los que van. Vamos al frente, siempre es especiales. También un día en un general Romeo Vázquez. Uy, ¿a dónde está el general? Que se abren unos ojos y después... No, pero ahora ya estoy jubilado yo, pues. O sea, usted dijo que al ejército y lo hacemos crecer. Controles, ¿qué troles le hacían a usted? En el momento que este estricto, ¿verdad? Y las trabas que le pegaban. Dar en el centro, ahí donde está la escuela militar en entonces, era muy caliente, el asfalto, manos ahí se le hacía y también, ¿verdad? Era un poco... ¿Control el ejército de antes que el... Yo lo veo que lo mismo, lo que pasa, era más tosco, era más tosco, había también el espadín. Poemas en el ejército, pero... Horas en Facebook. No, correcto. Lo mismo, hay que la disciplina es básica. Entonces yo vengo de la infancia, ahí estuve... Ahí también fui ascendiendo. Cuando llegué a general, ya sé qué es el arma, ¿verdad? O sea, ser general, como dice la palabra, general, ser general de todo. Habla de armas. Para dar un arma. Alguna vez a disparar en la formación les enseñan. Miles de veces Una vez que le ha tocado así, con ni modo, no queda otro y ¡blim! Es que a mí me formaron como líder. Eso es diferente. El líder está siempre y para cumplir de todo. El líder también trata y sobre todo no para la gente. No tener mucho cuidado en eso, porque el armado para hacerle a veces tiene que ir a misiones a la frontera, algunas situaciones atrás. ¿Tuvo alguna vez una misión? Mi vida peligra en esta misión. Otro premio, por favor. ¿Cuántas hoy, A mí me tocó muchas veces a la frontera cuando estaba la revolución en apogeo, estaba como santuario también estos sectores de Honduras y también me tocó ir a poner orden bien, ¿verdad? Porque tomaban eso. También me tocó con El Salvador. Más de no llego. Ey, mira, ahí está Está Daniela Sara. Recuerden el hashtag LHT previsando también nosotros. Que su tweet aparezca. Disculpe, general. Usted no, ya avise. Dificultad. En la Fuerza Armada una fe profunda en Dios. Y la fe es casualmente va a suceder mañana, va a ser lo mejor. Entonces uno va a las misiones, también, ¿verdad? Si hace valiente, uno va a regresar de la misión en paz con Dios, ¿verdad? Ya que está hablando, si de repente usted o a mí, a Fernando, a una... ¿Usted tiene armas en su casa? Fíjese que no, yo tengo acción nada más, ¿verdad? Correcto.
No, ese tipo tengo hijos y es muy cuidadoso con... Ya no es que su hijo ahí jugando con un AK, no, pero no hay armas. No, tiene que tener dentro del transcurso de la carrera sequeando me acuerdo que la primera pistola que me la regaló García por espíritu militar, una Versi, una 357. Yo tengo la pistola. Correcto, con la de Doc. ¿Cuántas pechadas se puede hacer todo? Y una general. La 9. Marca No, la Browning. Correcto. Siendo, hombre. Te voy a decir. Brownie es otra cosa, la brito de chocolate. No, brown, cosa rara. Sí, que ya. El como un. No es un venado. ¿Esa o no? No, es una escuadra. Pregunto. No va a hablar con vos. Culpaca los Acosta, viejo. Es que eso usamos nosotros en el momento. Correcto. Buen tiempo. Antes, cuando yo inicié, usaba que era un fusil así como el fusil que usaba. Que el punto, lo usábamos para entrenamiento. Después también usábamos cuando nos graduamos. Y usábamos también esa era la arma que usaban los entonces. ¿Vos conoces la carabina? No. Hay nada. La que preguntan aquí es el que la gente ve a los militares ahora en relación a cómo... ¿Cree usted que la gente con buenos ojos? ¿Cómo siente usted mire, este pueblo y también está la cultura que es porque los militares, la vida del país, desde el general Francisco, como parte de lo que es el nacional, ya sea en los demás áreas del que... Y así es que, por eso es que mucho aprecio para obvio, ¿verdad? Hubo tiempo de los militares poder por mucho tiempo. Sí, cura los militares. Sí, que estuvieron demasiado... ¿Estaba usted en esta época? No, yo estaba recién graduado, yo en escuela militar cuando estaba de Pajarellano. Cuando yo llegué como capitán por 1982 estaba el general Policía, que fue el último que fue presidente de Honduras, el proceso de transición en 1980. Sí, hubo una junta nombrado como presidente de transición cuando ya en 1982 lo que es la constituyente elaboraron y además a lo que es los gobiernos democráticos. Correcto. Ok, la gente está preguntando las preguntas. Ahorita estaba a aprovechar para saludar a Edgar Zelaya, a Franklin Pacheco, Roland Velarde, están escribiendo con el hashtag Eduardo Alvarado, Leticia Canté, Carlos Sierra, Melissa, viendo y escuchando. Un montón de gente que nos pregunta aquí si le toca lo bueno o excelente a los países, ¿cómo los tilda? Que los que los han gobernado los últimos. ¿En serio? ¿Usted considera que aquí eran mejores que desde Roy? ¿Cuántas obras se hicieron? El Cajón, las carreras, instituciones, el INFINA, se creó también las viviendas para la gente pobre, el Banadesa, estas instituciones, y al mismo se dio un impulso fuerte. Y por otro lado, la Universidad Nacional actuó, fortalecieron las instituciones, habíamos como la Orfino, el NAA. Todas las instituciones estaban generando mucha riqueza. Se apoyó un chino, se creó lo que es la guanchilla, cooperativa de los campesinos, se construyó el Cajón también. Pero entre los gobiernos militares superiores o mejores que no han sido... Por lo menos cuando yo estaba general Policarpo Paz García, estuvo El Salvador y Guatemala y Honduras, y aquí no había problemas de... Y además... de esos gobiernos. Claro que tengo el general Policarpo Paz García, venía de un hogar, y es un hombre que da con la gente. Y no había tanto problema de desempleo, trabajo para todo el mundo, trabajo hondureños, independientemente de los colores, bien importante. Entonces hay que ver, ¿verdad? Que uno siente mucha que viene subiendo, no es que le han regalado sabe que la gente que está allá, los jóvenes, por ejemplo, estoy viendo que los jóvenes ahorita los están organizados, esos
oportunidades de crecer. ¿Y qué les espera a los jóvenes cuando son reclutados por el crimen organizado? Mire, una vida de vicios, una vida corta o la cárcel. No puede ser. Tenemos que darle oportunidades a la juventud de crecer, y es por eso que nosotros estamos en esto, diciendo a los jóvenes que nos escuchen, porque nosotros tenemos un programa especial que estamos proponiendo al pueblo hondureño que se llama el SOS, porque es una llamada de auxilio, SOS. Entonces, ¿pero qué significa? Servicio de oportunidades sociales para la juventud, porque nosotros tenemos que darle la oportunidad a esa juventud, así como me la dieron a mí, de venir de abajo y crecer, ¿verdad? Tener mi propia historia, una historia bastante difícil, pero también hay que darle la oportunidad a la juventud, abrirles esas oportunidades. Los jóvenes pueden salir adelante. Este país es un país riquísimo y estamos en una crisis, y hay que aprovechar la crisis para generar oportunidades, pero no lo vamos a hacer si no generamos un cambio. Tiene que ser y el cambio no se detiene, o es un cambio bueno o un cambio malo. Entonces tenemos que tratar de que el cambio sea bueno y no quedarnos con lo que tenemos, porque hay que romper esos viejos paradigmas. Ese viejo paradigma de los que nos han gobernado durante 32 años y no han sido capaces de solucionar los problemas de Honduras, hay que romperlo, así como hizo Colón. Hace más de 500 años Colón rompió el paradigma de que la tierra era plana y cambió el mapa de los mares. Correcto. Ahora, ok, hay un montón de gente que nos está preguntando aquí, Carlos Acosta, pero tenés una pregunta vos. ¿Qué lo lleva a usted? De repente, ok, usted fue general, ¿y qué lo lleva a usted a decir, ok, voy a poner mi propio movimiento político y a querer optar a la presidencia de la República? Un partido que ni siquiera es una candidatura independiente. Como la de Orles. No, todos van con partidos. Creo que hay un candidato a diputado independiente. O dos, creo, uno o dos. Pero todos van a través de un partido político. Nadie hizo una candidatura independiente. ¿Qué lo lleva usted a eso? Y, junto a esto, ¿quién financia su campaña política? Qué buena pregunta. Es una buena pregunta. Fíjense que la primera es que el país está en una crisis. Y yo creo de que ninguno de nosotros está contento como estamos en la actualidad. Yo creo que hay indignación en el pueblo hondureño, saber de que en el país se han cerrado las oportunidades y que vivimos una crisis y que solo vive una clase élite política bien. Y ellos no tienen problemas de ninguna índole, porque están en sus casas, se sienten tan seguros que no se dan cuenta de que el pueblo está matando la violencia o la criminalidad, y se sienten tan seguros que no se dan cuenta que hay 2 millones de desempleados, y están tan seguros también que no se dan cuenta de que hay 60,000 familias sufriendo, clamando por justicia, y que hay una pobreza extrema, y que se nos está diciendo que somos un país corrupto, que somos el país más empobrecido, uno de los países más empobrecidos del mundo después de Haití, el país más violento. Entonces, de repente no se están dando cuenta. Pues estamos en una crisis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dijimos, no es posible cuando después de una crisis que pasamos el 2009, donde a mí me tocó poner también... ya vamos a hablar de eso, ¿no? Porque tenemos que platicar un poquito me tocó poner, jugarme el físico, porque yo estaba tan tranquilo en el Estado Mayor Conjunto, desarrollando un plan estratégico a largo plazo de transformación y modernización de las Fuerzas Armadas. Y de repente hay un pleito político serio que divide el país. Una cosa, antes de que entremos en ese detalle, ¿usted qué tan amigo es de Mel Zelaya? Si digamos usted se encuentra a Mel, digamos usted va entrando al mall y él va saliendo, ¡ajá Mel! ¡Ajá Romeo! ¿Por qué todos nuestros ejemplos siempre son en el mall? Porque va pues en el mall, es que la gente va al mall. Entonces, pero les quiero concluir ahí, era lo que ustedes preguntaban. Entonces, como llegamos a una crisis bastante profunda. Vimos nosotros que de repente hubo un sacrificio fuerte. Yo puse en riesgo mi familia, tantos enemigos, una gente le gustó, a otros no, con pesar para mí, porque uno piensa como hondureño y uno ve a los hondureños a todos por igual, ¿va? Pero desgraciadamente los políticos son los que dividen a la familia. Entonces, ¿qué sucede? Después vimos que los políticos no aprendieron, que continúan con las mismas mañas. Yo pude haberme quedado en el poder, pero como soy tan democrático que entregué el poder, ¿verdad? Rápidamente, después de cumplir la orden del Poder Judicial. Entonces dije yo, no es posible que nosotros no hagamos nada y habiendo tanto sufrimiento en Honduras, no es posible que no nos importe el dolor del... O sea que esa acción fue una acción democrática, la que usted hizo, la del 28 de junio del 2009. Y lo mismo estoy haciendo una acción democrática porque estoy participando dentro de la democracia en esta ocasión,
pero no porque a mí me gusta la política, no, de veras que no me gusta la política. A mí yo lo que quiero es hacer un cambio para Honduras, volver a poner el país en orden y volvérselos a entregar, pero ya en orden, porque el país está en un desorden, está en un clima de inseguridad y todos andan ofreciendo darle seguridad al pueblo, pero no saben cómo hacerlo, porque para darle seguridad a este pueblo se necesita carácter, se necesita decisión, se necesita valentía y se necesita conocimiento, y eso es lo que está sucediendo en Honduras, que estamos en una crisis. Entonces tenemos que salir a luchar nosotros como patriotas, invitando a los buenos hondureños que nos unamos en esta gesta cívica. No es una situación normal. Estas elecciones no son unas elecciones normales de tiempo de paz, son unas elecciones de tiempo de crisis, donde los liderazgos son diferentes, ¿verdad? Hay liderazgo de tiempo de paz y liderazgo de tiempo de crisis. Si el pueblo sigue escogiendo líderes de tiempo de paz, el país va a continuar en lo mismo, no va a haber ningún cambio. Más bien se va a seguir empeorando la situación porque la criminalidad ha tomado control de gran parte del territorio nacional. General, volviendo un poquito al tema del 28 de junio del 2009. Hay muchas preguntas que están basando en eso. Sí, ahorita hay un montón de gente que nos está preguntando eso porque ya abrimos esa puerta. Usted dice que lo que usted hizo en ese momento fue una acción democrática, o sea que para usted no fue un golpe de Estado. Para mí no. No fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional. Porque si hubiese sido un golpe de Estado, yo fuera el jefe de Estado. Esto fue un pleito político. Hay que entenderlo así. De repente muchas personas no lo entienden. Fue un pleito político. Alguien que quería trasladar el país a un socialismo, al socialismo del siglo XXI, financiado por Chávez. Y no lo estaba haciendo dentro de la vía de la democracia ni dentro de la vía de la ley, ¿verdad? Sino que todos los jueces establecieron de que era una ilegalidad, que por eso es que nosotros como institución no podíamos apoyar esta acción, porque nosotros somos muy respetuosos de la ley. Y yo soy muy respetuoso de la ley. Y yo siempre pongo el ejemplo para que la gente entienda, porque aquí esto causa resentimiento. A mí no me gusta mucho hablar del pasado, porque me gusta hablar más del futuro. Pero es bueno que la gente lo entienda. Sí, no, la gente, los jóvenes preguntan eso y es algo que no podemos evitar. Exacto, porque es como un partido de fútbol. Por eso lo voy a plantear así. Okay. Todos nosotros cuando vamos a ver un partido de fútbol que está jugando las elecciones, un ejemplo con otras elecciones de otro país. Pero hay un árbitro ahí, ¿verdad? Y ese árbitro lo puso la FIFA. Ese árbitro empieza a pitar y de repente pita un penal. Todos los espectadores que están en el estadio dijeron, no, ese no es penal. Se equivocó el árbitro. Pero para el árbitro es penal. Y como la ley dice que el árbitro es el que manda en el campo de fútbol, ese es penal. Ok, pero basándolo en eso... Ajá, entonces es lo mismo en el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho es igual, para quienes mandan a los jueces. Ok, pero justamente en eso, y también retornando un poco a la pregunta, y yo sé que a pesar de que usted dijo que no quiere hablar un poquito del pasado, sí creo que tenemos que hacer estas preguntas porque la gente lo está... Y la idea justamente del programa es que la gente libremente pueda hacer la pregunta acá. Me están preguntando, ¿quién le dio la orden a usted de tomar la decisión que se tomó el 28 de junio? Y retornando un poco a la pregunta de Fernando, ¿cómo es su relación actual? Si existe una relación actual con el presidente. No, es que eso fue la Corte Suprema. La orden es la Corte Suprema. La Corte Suprema le da la orden a usted como general, como jefe de las Fuerzas Armadas. Exacto. Como general de las Fuerzas Armadas que capturen al presidente. Sí, exacto. Y además de eso, ¿cómo se llama? Con él nosotros tenemos una buena relación. Es que usted habla, o sea, tal vez no es así como, ¿qué cambio debería? O sea, y él entiende, ¿verdad? Porque él sabe de que esta no era una cosa de tipo personal, ¿verdad? Sino que era una cosa de tipo institucional y que a veces la amistad para nosotros, en el contexto que yo lo dije en ese momento, que la amistad para mí termina cuando comienza mi deber. Correcto. Era un deber que tenía en ese momento. Entonces, pero normalmente a la gente le gusta preguntar mucho del pasado, pero yo le voy a poner un ejemplo bien bonito y que me encanta a mí contarlo, que es que yo he estado estudiando mucho los países asiáticos, cómo han salido adelante. Y uno de ellos es China continental, ¿verdad? Que ahí por eso es que yo no tengo problemas de índole ideológico, porque las ideologías hay que respetarlas, pero no son las ideologías las que sacan los países adelante, son las personas con deseos de trabajar. Y estaba viendo yo un escrito, estaba leyendo algo muy, muy bonito, que miraba que en China continental, ¿verdad? Tenían millones y millones de estudiantes estudiando ingeniería y solo apenas 1.600 estudiantes estudiando historia. ¿Eso qué le quiere decir? De que ellos están preparándose para el futuro y que si bien es cierto, la historia es importante, ellos solo están viendo para adelante, nada para atrás, porque para atrás
normalmente hay cosas que son dolorosas de recordar para muchos y no nos dejan avanzar, o sea que nos agarran del cuello. Pero a veces también viendo para atrás uno se construye un mejor futuro. Claro, es normal, no hay, Sí. no hay que descartar la historia. Ese es un libro de Oppenheimer, ¿verdad? Exacto. Ok. Ah. Vaya, al fin le pegó a una Se llama Basta Historia. Cuento y leyenda. Man. No, hombre, cuento leyenda, no sé, Basta Historia. algo Ok, así. aquí me preguntan, Muy bien. la orden de la corte decía agarrar al presidente e irlo a dejar a otro país. No lo que le digo, mire, esa fue una orden de la Corte y de todos el grupo que estaba ahí tomando decisiones porque ellos determinaron, según el Código Penal, que había que evitar un mal mayor porque había mucho peligro en ese momento, inclusive para el expresidente Zelaya, y había que mejor sacarlo del país para evitar de que hubiese un derramamiento de sangre aquí fuerte en Honduras. Así que fue una... O sea, dejarlo aquí, encarcelarlo en el país. Sí, entonces ellos pusieron ahí que había los abogados que era evitar un mal mayor, ¿va? Entonces esa es parte de la decisión de todos ellos. Pero le digo que cuando usted empieza a abrir estas heridas hay muchas personas que no les gusta porque normalmente yo sé que a mí me dolió, ¿verdad? Que muchas personas se sintieron felices con lo que sucedió, pero también hubo personas que sufrieron. Por eso es que no me gusta recordar eso. Porque personas que sufrieron, porque muchas inocentemente también estaban apoyando a sus líderes, están apoyando un proyecto. Y entonces eso hay que reconocerlo porque cuando uno está en la carrera militar no mira enemigos, sino que mira situaciones nada más, ¿verdad? Entonces no mira a nadie de enemigos, sino que se sube sobre el problema. Y en este caso todos son hondureños y los hondureños hay que respetarlos a todos, independientemente de sus ideologías o sus posiciones, ¿verdad? Ese es el Aquí me punto de vista. preguntan si recibió dinero Romeo Vázquez Velázquez por... Ay, porque se habla... Hay mucha gente hay una que- historia que habla de 50 millones de dólares, que usted siempre lo menciona. Sí, es que el problema es el siguiente, mire, para demostrar que uno tiene carácter, tiene que ser probado, o sea, que tiene que pasar en el fango y sin ensuciarse del lodo. Muchos dicen aquí yo soy honrado, pero nunca he estado en una posición pública, nunca he estado en una posición de liderazgo donde lo vayan Que a... nunca se ha puesto a prueba esa honradez. Exactamente, Como nunca... dicen en Honduras, Fernando, nunca le han temblado las patas con el dedo Exacto. de frente. Claro, te pone tanto miedo y ya te tiemblan las patas. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Mire, aquí en estas cosas uno tiene que tener carácter, ¿verdad? Y uno tiene que cuidar su imagen. ¿Por qué? Porque como decía el rey Salomón, ¿verdad? Que más vale el buen nombre que la mucha plata que uno puede tener, porque el nombre le pertenece a los hijos. Y yo siempre he creído que mis hijos deben sentir orgullosos de sus padres. El día de mañana van a hablar de sus padres. De repente, por decisiones que tuvieron que tomar, unos van a decir una cosa y otros otra. Pero al final la historia cuenta la verdad. Pero eso es lo importante y depende de quién la cuente también. Pero lo importante en esto es que usted tiene que mantener su carácter. ¿Y sabe qué es el carácter? Es la integridad. Cuando el carácter es como la pared, que nunca debe si tiene una grieta, facilito lo botan. Pero si usted se mantiene íntegro, por más que lo ataquen y le digan esto y le digan el otro, no lo pueden votar, porque realmente usted se mantuvo íntegro. Y eso es lo importante, porque podrán decir muchas cosas. A mí me ofrecieron dinero y yo le he dicho... ¿Esa historia ¿Pero que dinero por sacarlo o por matarlo? No, por regresarlo. Por regresarlo. Por regresar a Hubiera ¿Podía chance. usted regresarlo? Eh, O sea, si la- lo hubiese agarrado, hubiese tenido usted la posibilidad de traerlo de vuelta. Es que ¿Y cuánto dinero le ofrecieron? O sea, ¿cuánto? Es que el problema es el siguiente. Usted sabe que cuando hay crisis, normalmente la gente siempre ha considerado que quien pone orden en este país siempre han sido las Fuerzas Armadas durante la historia de nuestro país. Entonces, por eso es que lo buscaban a uno. La verdad que ya no era una potestad mía, pero aún así, solamente que nosotros hubiésemos querido deshacer lo que se había hecho, podíamos hacerlo, claro que se podía, porque realmente uno tenía el mando de las Fuerzas Armadas en ese momento. Pero eso no era factible para mí porque uno tiene que mantenerse íntegro, ¿verdad? No podíamos nosotros aceptar dinero para poder deshacer lo que se había hecho. Ya no se podía ver para atrás. Ya no podíamos nosotros estar, especulando con nada, sino que lo que teníamos que hacer es salir de la crisis y salir de la mejor manera y sin causar grandes ofensas al pueblo hondureño. Una cosa, general, que esta pregunta de hecho nos las hacían oyentes desde ayer. Ok, estaba el ejército muy atento a esta situación después del 28 de junio. Había un centro de inteligencia o no sé cómo es que se maneja esto ¿Cómo fue posible que Mel regresara y se metiera hasta la embajada de Brasil y que las Fuerzas Armadas no se dieran cuenta? Bueno, es que la verdad es que nos estaba siguiendo.
¿Y quién lo estaba iba a estar siguiendo? Si nunca se estuvo siguiendo a él. Porque era pura operaciones psicológicas, él podía entrar cuando quisiera. No, en ese momento ya nadie estaba siguiendo a nadie, ¿verdad? Era simplemente la operación psicológica. ¿Y ustedes saben cómo entró? O sea después se dieron cuenta. Tuvieron en todo momento dónde está Mel, porque estuvo en la primera frontera con Nicaragua, Sí, se habló incluso que era mentira, que no estaba acá. Pero es mejor que lo cuente él. Él va a contar su historia también, ¿verdad? De cómo entró al... Sí, porque la verdad que yo casi estos temas no los toqué aquí porque realmente... No, y hay un montón de jóvenes, no sé cuántas veces ha platicado el general en programas juveniles así, pero es bueno que la gente, porque hay muchos jóvenes que lo están escuchando de repente por primera vez. Está bueno que lo sepan los jóvenes, pero lo que más me interesa a mí es decirle a los jóvenes que me escuchen, pero que me escuchen qué es lo que yo le estoy proponiendo a los jóvenes. Correcto. No, sí que ahí vamos. ¿Por qué? Teníamos que hacer esta parte, pero sí también vamos a hablar. Sí, yo lo entiendo, pero vamos con la propuesta también porque... Sí, vamos a hablar, no, y todavía falta su tiempo. Falta tiempo. Yo creía que iba a terminar el tiempo. No, hombre, si le queda hora y 20, más bien. ¿de veras? Si quieres pedir pizza, la pedimos. Sí. No, pero no anda pisto. Es cierto. Nos va a tocar invitarlo. Yo creí que me iba a invitar a una Coca-Cola, por lo menos aquí. No, aquí, cara, el agua que hay el detalle, el general ahí. Primero que dijeron, es cierto que es general, pero también, o sea... Es cierto que lo troleaban y que lo tenían ahí bajo el sol, pero traerle agua, muchachos. Bueno, pues, es que no les va a tocar trole a ustedes. Ay, no se preocupen. Ya nos va a poner a hacer pechadas aquí. Es una parte que teníamos que hacer. Pero trole de hablar. Ok. Sí, ya están pensando mal. ¿Te fijas que ya están pensando mal? Sí, ya me miraba yo haciendo ¿Se fijan? No. Okay. No, pero no se preocupe, que sí vamos a hablar, porque también a la gente le interesa saber la propuesta. Sí. Yo creo que aquí hay tres elementos importantes. Primero, conocer la vida de un militar. Cómo es la vida de un militar. Bueno, ya hablamos un poco de su vida personal. El estigma de la gente de que el militar es una persona rígida, malhumorada y todo. Sí, también hablar de todo esto, porque usted fue un protagonista directo. Estamos de acuerdo. Y de ahí el tema de las propuestas, porque es lo que la gente nos está preguntando. Estamos de acuerdo, Daniel, estamos de acuerdo. Por ejemplo, una cosa, aquí me pregunta la gente, ¿usted qué piensa de la aportación de armas? ¿De la aportación de armas? Bueno, mire... ¿Usted está de acuerdo que el ciudadano ande armado? Es que la verdad es que nadie debería andar armado en Honduras. Si no hubiese riesgo, para mí nadie debería portar armas. Todos deberíamos andar sin armas. Ejemplo, a mí no me gusta portar armas. Lo digo de corazón. ¿Y esto qué? O sea, usted anda en su carro, que es un carro normal, no es un carro moteado tampoco. No. Y no anda arma, anda un guardaespaldas. No. Lo de seguridad siempre es vital en estos casos, ¿verdad? Porque... ¿Usted tiene un carro blindado o no? No. ¿Su carro es normal? Normal. Y anda un mister ahí, no, digamos que blindado. Ok, digamos que blindado. Okay. Pero usted no anda armas. O sea, no es como el hondureño que digamos que... No, si ahorita le digo, general, usted, con todo respeto, no se para, no anda camiseada la pistola, no la anda. No. Ok. No anda armas, ¿no? Yo tengo otra forma de protegerme. Sus armas son sus puños. Anda un bate, un perro. Pero sí tenemos un sistema de seguridad que conste, ¿verdad? Que hay un sistema de seguridad. Por su propia profesión. Por mi propia profesión, sí, claro que sí. No, claro que me protección por el puesto que usted desempeñó. Exactamente. Que se le da a todos los ex generales, se le dio a Disco El Virgen, un Pacheco y todo. A todos, exacto. Es correcto. Hay un aspecto legal que garantiza eso. Ok, antes de pasar a la siguiente pregunta, porque hay un par de preguntas que las hemos hecho a todos y que ya las va a hacer Carlos aquí. Y pues, si bien es cierto, el general nos ha dicho que no quiere tocar mucho este tema, pero es una pregunta que le están haciendo aquí. ¿Qué le dice usted a los jóvenes que se refieren a Romeo Vázquez Velázquez con el término de golpista? Mire, yo tengo un sueño y este sueño es sacar este país adelante. Y es una visión clara, ¿verdad? De ver un país seguro, un país donde los jóvenes no les sean violentados sus derechos, donde todas las demás personas vivan en paz y tranquilidad. Entonces a mí me pueden decir lo que sea. Mira, a mí no me importa lo que me ofendan, lo han ofendido a mi familia, me han hecho de todo, han amenazado a mi familia también. No me importa lo que me hagan sufrir. ¿Sabe qué es lo que me importa? El sufrimiento de esos 8 millones de hondureños que están clamando por seguridad. Me importa el sufrimiento de esas 60,000 familias que están clamando por justicia porque han perdido sus hijos en las calles o un familiar. Me importa cuando escucho una madre que está llorando en un medio de comunicación, en una radio, clamando, pero desgarrada porque le asesinaron a un cipote de 15 años y que lo tiraron envuelto dentro de una bolsa. Esas cosas son las que a mí me importan. Y me importa también cuando
voy a esos basureros municipales y encuentro niños ahí en esos basureros municipales. Yo he ido a esos basureros municipales y eso es doloroso, es desgarrante ver esa situación, ¿verdad? Y me importa cuando miro muchos jóvenes que se van a los Estados Unidos. Es más, el conductor que yo ando me ha contado toda su historia porque él se fue para los Estados Unidos ilegal, ¿verdad? Y todo lo que sufrió en el camino. Y además de eso, cuando lo deportaron de allá para acá, ¿verdad? Todo el sufrimiento de él, ¿verdad? Eso sí me importa. Eso es doloroso. Entonces, hay que tener corazón. Y eso de que uno sea militar no quiere decir que no tenga corazón. Si lo formaron casualmente para eso, para estar dispuesto a dar la vida en defensa de los sagrados intereses de la patria y del pueblo. Entonces, sí nos importa. Como dicen, que tenemos una cara dura, pero tenemos un corazón caliente. La cara de repente porque fue por tanto trole, ¿verdad? Que nos pusieron. Que eventualmente uno ya no malea. Exactamente. Entonces, uno ya se le endurece la cara. Sí, correcto. Entonces a mí lo que me digan, a mí me dicen de todo, a mí no me importa. Yo estoy formado para las crisis y imagínense que a veces estuve en la frontera cuando me estaban cayendo granadas de morteros del adversario, me caían encima y estaba en una trinchera y entonces eso lo hace a uno hacerse fuerte. No le afecta eso. No le afecta. Ahora, una pregunta que le hacemos a todos los candidatos que están acá. Si usted tuviera que votar por cualquiera de los otros candidatos que están ahorita, ya sea Narrala, sea Xiomara, sea Juan Orlando, sea Pino, cualquiera de los otros candidatos, ¿por quién votaría? Y no puede, si no puede votar por usted. Si no puede votar ¿Cuál por es la usted? segunda opción para Romeo Vázquez? Pues ya me la pusieron difícil a mí. Es la mejor pregunta que tenemos. O sea, usted puede, y no puede decir, voten blanco. Sí, pues. Vaya, por ejemplo, Mauricio Villeda nos dijo que el del Pino. Correcto. O sea, Narrala dijo sí, que o sea, le gusta ¿cuál Villeda. sería? Digamos que en esa papeleta, digamos que vino el tribunal, se volvió loco ese día y dijo, vamos a poner esta nueva red. No se puede votar por uno mismo. ¿Sabe por qué me la pusieron difícil? Ajá. Porque yo nunca he votado hasta esta fecha, nunca he votado. Sí, porque los militares no votan. Entonces yo no soy partidario de ningún partido político. Yo he votado más que usted. Entonces por ley, como no soy partidario, yo nunca he votado, entonces por eso me la Pero pusieron. digamos, tienes la papeleta ahí, tienes que decidir por uno. ¿Quién va a votar? Pues le digo que pues, me la pusieron difícil porque yo nunca he votado, entonces. Pero elijamos uno. Ay, como voy a escoger uno, como por ejemplo, mire, yo como patriota estoy viendo que el país está en una crisis, ¿va? Uh-huh. Entonces yo estoy viendo, ¿quién es el líder de crisis eso? Entonces es un problema serio, ¿verdad? Uh-huh. Es un problema serio y yo sé que hay muchas personas muy buenas. Allí hay personas, yo las catalogo que son buenos, pero de repente son líderes para, ¿cómo se llama? Para tiempo de paz. Pero entonces ahí ese es el problema, que es el problema, por eso me la pusieron difícil a mí ustedes ahorita, ¿verdad? Ok, entonces, pero usted está diciendo Porque yo lo que busco es la solución a la problemática de mi país. Sí, lo que pasa es que para usted la solución es usted. Okay, No, pero pero recuerden, es que el problema es el siguiente, que por eso es que estoy participando yo, ¿verdad? Ajá. Yo no vengo a participar porque vengo a querer ganar una posición de liderazgo porque realmente quiero competir con ellos para ganar dinero y porque me gusta la política. No, yo vengo aquí porque yo soy un servidor público y me parece que tenemos que salir los hondureños como una especie de revolución, se puede decir, pero una revolución pacífica, si la podemos decir así, para poder cambiar esta triste realidad que tiene el país, ¿verdad? Sí, nosotros le preguntamos esto porque los candidatos tienen que imaginarse también un panorama en el que pierden. Entonces, de repente el candidato viene y dice, bueno, y si yo perdiera estas elecciones, me gustaría ¿cuál sería la mejor opción en el caso de que yo perdiera? Y es que el problema es que usted cuando está jugando, usted no piensa en perder. Ahora, es como que fuera un campeonato de fútbol, pues. Una pregunta. Acá piensa en perder, usted no puede pensar en perder. Bueno, si tengo aquel de portero, porque aquel es malísimo, dicen, Es ¿no? pedazo portero. Entonces, ahí sí yo creo que... Entonces, no, su respuesta no... Mire, votaría en blanco, digamos. no, es que el problema es el siguiente, que hay gente buena ahí, ¿verdad? Pero yo me imagino la crisis del país. Yo lo que estoy viendo es el país, estoy viendo la solución a la problemática del país. Mire, lo que ya han gobernado este país, ya han demostrado que no han sido muy buenos para gobernar. Ya tenemos 32 años los partidos que han gobernado. Correcto. Y están llenos de mucha corrupción, imagínense. Entonces, y yo vengo a combatir Entonces ahí descartamos a esos dos. Entonces. Vengo a combatir y la corrupción también es inseguridad, porque la corrupción es delito. Ahí descartamos al Partido Nacional, al Partido Liberal. Cambiemos un poco la pregunta. A ver. Esa pregunta tenemos que responderla. A ver. ¿Cuál cree usted que es la mejor opción
Ok, de repente usted no votaría por él, que no va a votar por, digamos, por tal. Sí, ok. Pero Ajá. creo que es la mejor opción. ¿Y cuál cree usted que es la peor opción? O sea, de repente, de no ganar Romeo Vázquez, usted dice, bueno, pero por lo menos que el otro. O Mire, dice, ay, no, pero quedó el otro. Vaya, le voy a contestar en una forma salomónica. El voto es secreto. Okay. Bueno, maestro, el voto es secreto. No pudimos, no pudimos. Que general. Okay. Y tampoco nos puede decir para usted cuál es la peor opción de los 8 candidatos. ¿Cuál fue el peor que sería que Tampoco. votó? Tampoco. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una competencia. Yo lo que le digo que para mí, yo no estoy, ¿cómo se llama? Yo no soy competencia de ninguno de ellos. ¿Verdad? No estoy peleando con ninguno de ellos. Yo estoy ofreciendo lo que sí sé hacer. Yo estoy ofreciendo que le voy a dar seguridad a este pueblo y voy a poner orden. Eso sí lo puedo hacer. ¿Usted garantiza que por su experiencia militar, donde más se va a ver su labor concretamente, va a ser en la materia de seguridad? O sea, claro que sí. Usted dice, con un militar en el gobierno, lo que va a sobrar en Honduras es la seguridad. Mire, le voy a poner un ejemplo. Así estaba Corea del Sur, allá por 1965. Llegó un general y puso orden y le dio seguridad a ese pueblo. Y mire lo que es Corea del Sur ahora. 7.500 patentes escriben en los Estados Unidos anualmente. Eso quiere decir de que lo que se necesita es poner orden y darle seguridad a un pueblo para impulsarlo al desarrollo, pues, para invertir en la educación, que es vital. ¿Qué tan mano dura? Porque justamente me preguntaban acá, lamentablemente no me acuerdo quién. ¿Qué tan mano dura pondría el general Romeo Vázquez? Por ejemplo, diríamos, ¿está usted de acuerdo con, ¿cómo se llama? Escuadrones de la muerte que vayan a erradicar, a asesinar a los mareros de Honduras, digamos, a hacer una limpieza? O con el servicio militar obligatorio, por ejemplo. ¿Qué opina usted de eso? Usted no puede combatir la violación de los derechos humanos que están dando en este momento, violando los derechos humanos. No se puede, porque aquí a veces hay grupos que solo defienden cierto tipo de derechos humanos y no defienden a los hondureños que están asesinando en las calles. ¿Va? Entonces, pero usted no puede hacer eso. Usted tiene que hacer todas las cosas dentro del marco de la ley. Hay cosas que se pueden hacer sobre la base de una estrategia. La estrategia tiene componentes importantes y el principal componente que tiene por este lado es lo que se llama la prevención social, que es cuando yo hablo del SOS para la juventud, porque hay que proteger a la juventud, porque ese es un centro de gravedad. El centro de gravedad es que quien controla ese centro de gravedad está controlando gran parte del conflicto. En este momento quien está controlando el centro de gravedad, que es la juventud, es el crimen organizado, sobre todo los jóvenes que no tienen oportunidades. Ellos lo están controlando, ese centro de gravedad, y tiene que controlar el Estado. Pero por otro lado también hay otros centros de gravedad. ¿Quién controla las cárceles? Tiene que controlar el Estado también. Tiene que poner a trabajar a esa gente para que no sean puestos de mando de los delincuentes. Entonces, y por otro lado también usted tiene que hacer otras acciones operacionales, porque los delincuentes no están en Marte. Los delincuentes están aquí en el mismo Honduras, en el barrio, entonces hay que controlar el barrio. Ahora, hablando un poco del crimen organizado... Solamente una cosa, y con respecto al servicio militar obligatorio, ¿estaría de acuerdo con implementarlo nuevamente? No, ya no, porque el servicio militar ya es voluntario desde hace mucho tiempo y saldría muy costoso para el Estado. ¿Sabe por qué? Porque a los soldados les paga el salario mínimo. Y si usted pone el servicio militar obligatorio, ya no podría regresar a los soldados voluntarios a ganar un salario de servicio militar obligatorio. Y si lo pone ganando el salario mínimo a todos, saldría muy costoso. Entonces hay que hacer un servicio de oportunidades sociales, así como lo aplican en el Zamorano, la técnica de aprender haciendo. Eso es lo que yo quiero hacer con la juventud, aprender haciendo. Esa técnica genera también ingresos, genera riqueza para hacer sostenible el proyecto, que es el que yo quiero implementar para poder trabajar rápidamente con la juventud. Hay que proteger a la juventud. La juventud debe ser reclutada, pero no reclutada para las Fuerzas Armadas, sino que reclutada para capacitarse, para convertirle en mano de obra calificada, pero la tiene que reclutar el Estado y no la tiene que seguir reclutando la violencia, o sea, el crimen organizado. Entonces, ese centro de gravedad hay que controlarlo, porque el centro de gravedad es como cuando usted está en una guerra con otro país, ¿verdad? Que para poder conquistar el otro país hay que conquistar la capital, porque es el centro de gravedad, el centro de gobierno. Entonces, en este caso, de donde se está nutriendo el crimen organizado es de la juventud. Y muchos no me entienden. Yo hablo de lo que es una prevención social y hablo de lo que es lo operacional, que tiene que ver con la inteligencia para ubicar a los delincuentes donde están. Tiene que ver con la investigación también para aportar pruebas y tiene que ver con la
También de los delitos, y tiene que ver con la aplicación de la ley, y tiene que ver con el manejo de presidios, tiene que ver con la prevención policial, que es la que normalmente están diciendo mucho ahí, que la policía militar, que la policía acá. ¿Usted está de acuerdo con la policía militar? Ya vamos a preguntarle eso porque estamos concluyendo la primera hora. Solamente para resumir un poco lo que hemos platicado en esta primera hora televisada con el general Romeo Vázquez Velázquez. No es tan rígido como usted cree sí, que son los militares. Se ríe, pues ya lo vimos que se ríe. Buena gente. La esposa lo manda. Además de eso, vive de su empresa familiar. Correcto. Además de eso, considera que lo que ocurrió el 28 de junio del 2009 fue una acción democrática de parte de él, no fue un golpe de Estado. Él siguió órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Así es, y que la orden decía que por una cuestión de ¿cómo es que dice? El bien, el mal menor, ¿cómo es la cosa? Era mejor sacar al presidente del país que apresarlo aquí dentro. De ahí también que en su gobierno él mantiene una buena relación con el presidente Zelaya. Así es, y que en su gobierno va a predominar la seguridad. En este momento vamos a pasarnos a radio nada más. Le queremos agradecer a la gente que nos ha visto. Si quieren seguir escuchando la propuesta del general Romeo Vázquez Velázquez, hágalo a través de 101.7 Vox FM Tegucigalpa, 105.7 en San Pedro Sula. Y si está usted fuera del país, a través de planetavox.h. Así es, vámonos con un corte, señores. Esto es la hora de escucharte. Pasémonos a radio y ya volvemos. Hemos llegado al final de esta conversación por jóvenes y para jóvenes, conociendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de Honduras. Esto fue La Hora de Escucharte. La Hora de Escucharte. Pero usted me dice... Yo los invito. Conciertos Credomatic presenta Il Bolo en concierto. Jueves 24 de octubre, Nacional de Ingenieros Coliseum, 8:30 de la noche. Silla Platinum numerada 2.000 lempiras. VIP 1.500 lempiras. Preferencial 750 lempiras. Te invito.